Ya volvimos. Estamos aquí. Estamos analizando un poco las coordenadas polares, obteniendo gráficas que pues a lo mejor hemos visto por ahí en los mosaicos principalmente, pero vean que esto tiene una simetría polar. Se puede obtener fácilmente en estas coordenadas. Las ecuaciones cartesianas de estas criaturas son muy complicadas. Es muy difícil de obtener. Vean, vamos a hacerlo, encontrar la ecuación cartesiana de la rosa, que es la más facilita de estas. ¿Ve? Y así se imaginarán el trabajo que ha de costar para las demás. ¿Qué debemos hacer? Pues la ecuación polar, así se le llama, de la rosa de 4 pétalos es esta de aquí, ρ igual a coseno de 2 phi. Donde veas ρ y donde veas phi, tú debes sustituir las ecuaciones de transformación, estas de aquí. Donde veas ρ, debes poner esta raíz cuadrada, y donde veas phi, este arco tangente, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo, a ver qué pasa, ¿sale? Entonces, y es la más sencilla, ¿eh? Esta de aquí, vamos a encontrar su ecuación cartesiana. Ρ sería en este caso la suma de estos cuadrados, raíz, y debe ser igual al coseno ¿de quién? De 2 veces phi, pero phi es tangente inversa de ¿quién? De y sobre x. Despejar a x o a y de esta ecuación es imposible. No se puede. ¿Sale? Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Puedo pasar la raíz cuadrada como un cuadrado del lado derecho, o puedo pasar el coseno como un arco coseno del lado izquierdo. Como sea, se va a ver feo. Bien, entonces, paso la raíz, es más fácil, quedaría así, y la raíz cuadrada afecta al coseno como un cuadrado, por lo tanto quedaría coseno cuadrado de 2 veces esta tangente inversa. Esta sería la ecuación cartesiana. Está fea, bien, está muy fea, y es una figura relativamente sencilla. Imagínate las de acá. ¿Cómo serán sus ecuaciones cartesianas? Mucho más delicadas, mucho más complejo. Bien. Estas ecuaciones son, están en forma implícita, ya que no es posible despejar ni a la variable x ni a la variable y. No se puede. Bien. Entonces, es delicado trabajarlas matemáticamente en este sistema cartesiano, pero en polares es muy sencillo. Y vamos a ello. Áreas es la primera parte. Bien, ¿cómo calculamos áreas en polares? Recordemos cómo eran cartesianas. Lo vimos ayer, pero otra vez ahorita. Aquí tú tienes los ejes en cartesianas, x, y. Tienes un intervalo a, b. Y por ahí una función, la cual no tiene dirección de trazado. Es solamente una función f de x. Y lo que nos interesaba en ese momento es el cálculo del área bajo la curva, ¿verdad? En este caso, esta región. ¿Cómo calculas esto? Lo hemos visto muchas veces, ustedes también. Y esa área, esta área A, es una integral que va del punto A al punto B de la función, es decir, de esta curva, es decir, de esta línea, ¿bien? Integrada con respecto de X. Eso es, en cartesianas. ¿Qué pasa en polares? ¿Cómo cambia esta situación? Es ligeramente diferente. Vean, en polares no puedo dibujar esto, ¿bien? Porque estos son los ejes de cartesianas. En polares, ¿qué se dibuja? Se dibuja el polo y el eje radial. Eso es todo. Es una línea horizontal. Eso es mi plano polar. Claro, la plantilla que teníamos era esta, ¿verdad? Eran circunferencias concéntricas
con diferentes graduaciones, pero esa es una plantilla que te sirve para graficar, nada más. El plano polar es esto, nada más. Es un punto que representa el polo y el eje radial. Eso es todo, ¿sale? Eso es todo el plano polar. Bueno, pues en el plano polar, los puntos los localizamos dando una distancia del polo y un ángulo, ¿verdad? Así, tú vas graficando los diferentes puntos. Pues resulta que en este sistema coordenado polar, las curvas son, imaginemos que sea esta de aquí. Aquí esta curva tiene ecuación ρ que depende del ángulo φ. Por ejemplo, la rosa de 4 pétalos que está aquí arriba. Bien, ρ depende de φ. En esta cosa rara, ρ también depende de φ. Aquí no puse las ecuaciones, pero ρ en todos los casos depende del ángulo φ, el ángulo de giro. Bien, o la coordenada angular. Bueno, pues esta es la ecuación general. Ρ es una función del ángulo φ. Los límites aquí ya no van a ser en el eje radial o en el eje X, sino en el eje, mejor dicho, en la dirección angular. Aquí el límite inferior lo voy a tomar como una línea radial, la cual está a un ángulo alfa con respecto al eje radial. Y dibujo otra segunda línea radial, la cual está a un ángulo de beta radianes. Bien. Y lo que me interesa en este caso es determinar el área que está encerrada por la curva azul y las líneas radiales rojas en esas direcciones, es decir, esta región. ¿Cómo calculo esta área? Para eso utilizas coordenadas polares. Lo que se hace aquí, les comento nada más, es dividir este sector o bien este ángulo. Este ángulo mide beta menos alfa, si se dan cuenta, mide beta menos alfa. Lo que haces es dividirlo en muchas rebanadas, muchísimas. Una aproximación, calculas el área de cada rebanada. Una rebanada es un triángulo. Si tú haces un zoom, vas a ver esto. Bien, es un triángulo rectángulo. Calculas la base es esto. Calculas la altura, es esta. El área sería un medio de la base por la altura. Estás calculando esta área. Suma sobre todo los diferentes triángulos que tienes tú aquí incrustados. Y esa suma sería una aproximación del área encerrada por la función en esas direcciones alfa beta. ¿Okay? Entonces, luego tomas un límite infinito de triángulos, es decir, una suma de Riemann. Los que vieron integral conmigo saben de qué hablo. Una suma de Riemann, y esa suma de Riemann se convierte en una integral. Entonces, el resultado final es lo siguiente. El área atrapada en polares sería un medio. Ese medio es un medio de base por altura de los triángulos, por una integral que va, en este caso, de alfa a beta, de la función ρ al cuadrado, integrado con respecto de phi. Bien. Se ve fácil, ¿verdad? Se ve inocente esta fórmula, pero es complicada de evaluar en muchas ocasiones. ¿Por qué es complicada? Pues porque las curvas en polares son complicadas. Vean qué cosas son estas. ¿Bien? ¿Cómo evalúas esas áreas en polares? Bueno, para curvas relativamente sencillas, pues la integral es muy fácil, entonces no hay ningún problema. Esta fórmula aplica para polares. ¿Bien? Polares. Sería esta mi nueva fórmula para utilizar. Vamos a hacer un ejemplo sencillo para no espantarlos. Encuentro una sencillita, una cardioide. Déjenme dibujarla aquí.
Estoy practicando. Una lemniscata. Mejor. La lemniscata es una especie de infinito. Vamos a calcular el área encerrada por esta lemniscata. ¿Bien? Así, muy sencillita. La ecuación polar de esta criatura, cuidado, estoy diciendo ecuación polar, es ρ igual a 1 más el coseno de 2 phi. ¿Es esa? Sí. Y el ángulo varía de 0 a 2 pi. ¿Vale? ¿Cómo se trazan las curvas polares? Tú sabes trazar en cartesianas, o eso se espera. En polares es parecido. Tú lo que haces es dar, en este caso, bueno, ¿cómo lo haces en cartesianas? En cartesianas tú das valores a x y calculas los de y a través de la función f de x, ¿verdad? Es lo que haces. Resulta que esta x que tú asignas es la variable que evalúas aquí. En polares, ahora en lugar de dar valores a x, vas a dar valores al ángulo. Pero claro, valores dentro del intervalo, 0, 2 pi. Entonces, tú vas a hacer una tabla, phi, y aquí vas a calcular ρ. En este caso, ρ sería 1 más el coseno de 2 veces phi. Haces una tabulación y comienzas a dar valores en radianes. 0 radianes. El último valor debe ser 2 pi radianes. Puedes dar valores de 15 grados en 15 grados. Ya sabes, simplemente es 15 pi sobre 360, luego otros 15, 30 pi sobre 360, y esos ángulos en radianes tú los vas evaluando en esta fórmula. Y esta fórmula te va a dar la coordenada radial, la distancia a la cual se aleja del polo. Bien, en el primer caso sería, lo voy a hacer nada más para uno. 1 más el coseno de 2 veces 0. 1 más coseno de 0 es 2 unidades. Por lo tanto, la coordenada polar, las coordenadas polares de este punto serían 2 unidades del origen o del polo. ¿En qué dirección? 0 radianes. ¿Sale? Y ese punto, aquí en esta gráfica, sería este de aquí. Este es el 2,0. No es 2 en X, 0 en Y. No, es 2 en radial y 0 en angular. ¿Sale? Y vas dando valores de phi y vas generando esta curva. La curva se traza así, en este sentido. ¿Sale? Luego de aquí y luego de acá. Va en este sentido. Hasta cerrar. ¿Sale? Vamos a calcular el área que encierra esta criatura. El área, hay simetría, ¿verdad? Puedo calcular el área de este cuadrante y la multiplico por 4 y se acabó. O bien calculo esto de aquí y la multiplico por 2. O bien calculo todo y no multiplico por nada, ¿verdad? Como quieran. Ustedes se complican tanto como quieren. ¿Qué quieren hacer? ¿Simetría o no simetría? Simetría. 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 ¿Por 4 o por 2? 4. Por 4. Por dos. Solamente debo calcular esta región. ¿Bien? Para usar simetría, tú debes saber para qué ángulo, en qué ángulo inicia y en qué ángulo termina este lazo. ¿Sale? Este de aquí. Eso es importante. Porque no te dejes engañar. Aquí uno puede pensar, pudiera ser que el ángulo en el cual termine sea de 90 grados. Pudiera ser. ¿Qué pasa si el ángulo phi es 90 grados? ¿Cuánto vale la coordenada radial? Un ángulo de 90 grados es pi medios radianes. Y aquí sería 1 más el coseno de 2 veces el ángulo. Pero el ángulo es pi medios. ¿Sale?
Entonces aquí, mira la magia, se cancela y te queda 1 más el coseno de ¿quién? De pi. Coseno de pi es menos 1, más este 1 te da 0. Por lo tanto, las coordenadas polares aquí serían ρ, 0 y ángulo y medios. Es decir, está a 0 unidades del polo, es decir, coincide con el polo en una dirección de 90 grados. Ok, 0 unidades del polo, pues es el polo. Bien, es este punto, es el origen. ¿En qué dirección? 90 grados. No puedo alejarme a 90, bueno, no puedo desplazarme a lo largo de la línea de 90 grados, ya que el punto coincide con el polo, y por lo tanto se quedaría ahí. Entonces, este punto de aquí corresponde a phi igual a 0, y este punto de acá corresponde a phi igual a 90 grados, o bien pi medios radianes, en este sentido. Entonces, si quiero usar simetría, debo saber los límites o el intervalo en el cual varía el ángulo para describir ese pedazo de función. Si no quieres usar simetría, simplemente integra la cosa entre 0 y 2pi y se acabó. ¿Bien? Entonces la simetría te puede, se te puede dificultar si no sabes utilizar las polares. Bueno, ya lo hicimos, de modo. Vamos a calcular el área. El área sería 1/2 de la integral. Ah, no es cierto, no es 1/2. Es 4 veces, por simetría. 4 veces ¿quién? El área de ese lazo. Y ese lazo tú lo calculas como 1/2 de la integral, que va de dónde a dónde. De 0 a pi medios, ¿de quién? De la función en este caso es 1 más el coseno de 2pi. Esa es la función. Pero esta función va elevada al cuadrado. ¿Bien? Diferencial de phi. Este 4 de aquí es por simetría. ¿Bien? Y fíjate que la simetría está relacionado con los límites. ¿Puedo hacerlo así? Otra forma sería no por 4, sino por 2. Multiplico por 2 y aquí los límites serían de 0 a pi. ¿Por qué pi? Porque pi, el ángulo pi es ese ángulo que te va a dar todo esto. ¿Sale? La mitad superior. Multiplicas por 2 y calculas el área. Se acabó. O por 4, como tú quieras. ¿Sale? Lo voy a dejar como estaba. Por 4. Para que se entienda. Entonces aquí es 4 y aquí pi medios. Hay que hacer esa integral. No está tan difícil. ¿Qué es lo primero que haces? Pues desarrollar el cuadrado. No te queda otra. Bien. Desarrollas este cuadrado. Quedaría cuadrado del primero, doble producto, más cuadrado del segundo. Bien, listo. En lugar del cuadrado se ponen estos tres términos. Ahora, afuera hay constantes. Hay 4 veces 1/2. Y 4 veces 1/2 es 2 enteros. Bien. Ese 2 enteros multiplica la integral, la cual se parte en 3 integrales. Por lo tanto, cada integral es acompañada por este factor 2. Voy a factorizar el 2, así, y escribo aquí las integrales. Voy a separar en 3 integrales, una para cada término. La primera es de 0 a pi medios, de 1 diferencial phi. La segunda es de 0 a pi medios, 2 coseno de 2pi. Y la última va de 0 a pi medios del coseno cuadrado de 2pi. Y cierro. Bien. Calculo cada una de ellas. No es tan difícil. Vamos a hacerlas por separado. Bien. A esta le llamo 1, a esta le llamo 2 y a esta le llamo 3. Calculemos 1. La integral 1 es de 0 Cero.
a pi medios 1 diferencial phi. El 1 lo puedo omitir, ¿bien? Y me queda simplemente diferencial de phi. Esa integral vale phi, ya. La cual se debe evaluar desde 0 hasta pi medios. Evalúas, te queda pi medios. Bien, ya tengo la primera. La segunda, 2 coseno de 2 phi. No es tan difícil. Integral de 0 a pi medios 2 coseno 2 phi. Diferencial. Lo que puedo hacer es tomar el 2 y extraerlo. Bien, 2. Y me quedaría esta integral. Esta integral debes hacer un cambio de variable para poder realizarla. Esta integral se parece a aquella que va así. Coseno u es seno u más constante. Es la misma, ¿te das cuenta? ¿Quién debe ser u? Pues 2 phi. Para ver si está completa debes calcular el diferencial de u. Este de u sería 2 veces el diferencial de phi. Te falta este 2. No está aquí. Bien, no puede ser este porque ese es el u. Entonces, para completar la integral, tú multiplicas por 2 y divides entre 2. Bien, para compensar. El 2 de adentro es 2, bueno, el 2 de phi juntos es el de u. Y este 2 phi es esta u. Entonces tu integral ya estaría completa. Son detalles para completar la integral que tú ya deberías saber. Bien, entonces, este 2 medios se muere. Te queda simplemente coseno u diferencial u. Cuando tú integras eso, ¿qué te da? Seno de u. Regresas la u y te queda seno de 2 phi. Bien, sin constantes afuera porque se eliminaron. Y esto evaluado desde 0 hasta pi medios. Evaluamos límite superior, quedaría seno de 2 veces pi medios. Menos el seno de 2 veces 0. Bien. Seno de 2 veces pi medios es 0, menos seno de 0 es 0, y 0 menos 0, 0. Y la integral vale 0. Ni modo, es decepcionante, ¿verdad? Muchas veces las integrales son complicadas, el resultado es 0. Pero así son. Y la última, coseno cuadrado. Esa no está tan difícil. Hay una fórmula de coseno a la n, así como la hay de seno a la n, también hay para coseno. Creo que en el canal por ahí hay una demostración de cómo se obtiene la fórmula. Fórmula integral 3 sería integral de 0 a pi medios coseno cuadrado de 2 pi. Para esto lo que hacemos es utilizar una identidad pitagórica o trigonométrica. Esta identidad es la siguiente. Esto es igual a 1 más el coseno de 2 veces 2 pi, es decir, 4 pi, y todo sobre 2. Es eso. Bien, hagan un acto de fe y quedaría integral así más esto, todo sobre 2. ¿Sale? Lo que podemos hacer aquí es expulsar ese 2 divisor, quedaría como un medio. Y dentro de la integral, observa que solamente tienes estos dos términos. Los separas en dos integrales, cada una por este factor medio, el cual puedes factorizar. Y quedaría de la siguiente forma. Un medio por integral de 0 a pi medios de 1 de phi, más otra integral de 0 a pi medios coseno de 4 phi. ¿Bien? La segunda integral se hace como la anterior, como la 2, como esta de aquí. Un cambio de variable, de hecho va a ser muy parecido. Y bueno, si quieres inténtala o puedes hacer un acto de fe. Esta integral vale 0. ¿Sale? Y la otra integral quedaría simplemente como
Si tú le evalúas, pi medios. Inténtalo, ¿bien? No te estoy engañando. Y esto sería, entonces, pi cuartos. Esa es la tercera integral. Ya tengo todas. ¿Qué debo hacer? Sustituir donde correspondan. Bien, entonces aquí, vean que ya se está haciendo largo el cálculo. Lo hacemos aquí abajo. Hay un 2 afuera, no lo olvidemos. El área sería 2 veces la primera integral. La primera integral resultó ser pi medios, más la segunda que fue 0, más la tercera que fue pi cuartos. Bien, hay que sumar. Los que sepan sumar. Pi medios más pi cuartos son 3 pi cuartos. ¿Sí? El 4 es 2 por 2, ¿verdad? Este 4 lo escribo como 2 por 2. ¿Y por qué? Para hacer esto. ¿Bien? Y por lo tanto el área de esa lemniscata quedaría como 3 pi medios unidades cuadradas. Sácalo. Muy sencillo. Se ve aparatoso esto, pero pues es el detalle de los cálculos. Bien, si tú te los saltas, puedes llevar o llegar a errores. El área que encierra esta criatura es 3 pi medios unidades cuadradas. Y se acabó. Eso es todo. Esto en cartesianas es muy difícil de hacer. Ya estamos viendo ecuaciones por aquí cartesianas a partir de una polar y vean, hacer esta cosa en cartesianas es, no sé si imposible, pero seguramente va a ser muy laborioso con métodos numéricos, ¿bien? Pero en polares se puede hacer de manera exacta, ¿bien? Y te va a dar 3 pi medios. Listo, eso es todo. ¿Dudas? Ninguna. Vaya, son muy inteligentes. No sé qué hacen aquí. Dejen buscar una más interesante. Una cardioide, ahora sí. Estoy graficando. Esto de aquí se llama cardioide porque se supone que tiene forma de corazón. ¿Ven? La ecuación polar de esta criatura es 2 veces 1 menos el coseno de phi. El ángulo varía de 0 a 2 pi. Bien. ¿Cuál será el área que encierra? Pues no es tan difícil, ¿verdad? No es tan difícil. El área que encierra, puedes usar simetría. Para la simetría, en este caso, tienes que calcular o bien probar, ensayo y error, para qué valores del ángulo tú describes esa parte superior. De hecho, esa parte superior se describe para 0, entre 0 y pi radianes. Y la parte inferior entre pi y 2. ¿Sale? Eso es con simetría 2 veces esta región de 0 a pi. ¿Sale? Si no quieres simetría, pues integra salvajemente. Sería el área es un medio, este medio es de la fórmula. La integral 0 a 2 pi de esa función, es decir, todo esto, así, elevado al cuadrado con respecto de phi. Y procedes a integrar. ¿Bien?
Es lo que debes hacer. No es tan difícil, ¿verdad? Bueno, pues déjenme calcular rápidamente ese integral. Estoy calculando. Me quedaría 6pi. Unidades cuadradas. Ese es el resultado exacto, ¿verdad? Es como pi es como 3, ¿verdad? Son 18 unidades cuadradas. Se acabó. Ya. Eso es todo. Claro, aquí no estoy haciendo el detalle, ¿verdad? No estoy haciendo todo este análisis que hicimos aquí abajo. Esto de acá. Pero debe dar 6pi. ¿Vale? Inténtenlo. No les cuesta nada. Es una buena práctica. Es integral nada más. ¿Alguna duda? No creo. Nada. Bueno. En cálculo integral se veían área entre curvas cartesianas. Pues resulta que en coordenadas polares también puedes tú estudiar área entre curvas, claro, curvas polares. Un poquito más complejas, ¿verdad? Vamos a hacer un último ejercicio sobre polares en áreas individuales, y vamos con las áreas entre curvas. Esto de aquí es una espiral, es el Stuart. El Stuart no hace gráficas bonitas como aquí. Déjenme ver si la hago rápidamente. Okay. Listo. Bien. La desechamos, no tiene vida. Listo, sí. Es una espiral. La curva está definida para, bueno, su ecuación polar es raíz de phi, raíz positiva. Y aquí el intervalo del ángulo es de 0 a 2pi. ¿Qué pasa si yo le doy que no esté atrapado entre 0 y 2pi, sino que aumente? ¿Qué creen que le pase a la curva polar? Que sea mayor a 2pi. Por ejemplo, si yo le permito que el intervalo sea de 0 a 4pi, tendría esto de aquí. Es un caracol que se va desenrollando, ¿verdad? Es esto de aquí. Aquí es la misma ecuación polar, sin embargo el ángulo tiene un intervalo más grande. 4pi, es decir, 2 revoluciones. Y si tú le das más revoluciones, pues el caracol se va desenrollando más y más y más y más y más y más. ¿Vale? Bueno, ahí está. Muy sencillo. El primer caso, el de 0 a 2pi. Calculemos el área que encierra. No hay simetría en este caso. Nos interesa calcular esta área. ¿Sale? El área que encierra este caracol. ¿Cómo lo haces? Pues bien, es una gráfica polar. Entonces lo utilizo coordenadas polares para ello. El área sería 1/2 y la integral. Como es todo el caracol, ese caracol es descrito para estos valores de phi, de 0 a 2pi. Bien, por lo tanto aquí sería de 0 a 2pi de la fórmula de esta criatura elevada al cuadrado, ¿verdad? Su fórmula es raíz de phi. Y vean qué fácil es esto. Se muere, y te quedaría un medio integral de 0 a 2pi. ¿De quién? Pi nada más.
Y esa integral la haces con una mano en la cintura, ¿verdad? ¿Y qué te queda? Un medio de pi cuadrado sobre 2. Bien, ahí la integral, la cual se evalúa desde 0 hasta 2pi. Evaluamos en 0, perdón, en 2pi. Quedaría 2pi al cuadrado, 4pi cuadrado, ¿verdad? Sobre 2, menos, evalúas en 0, te queda 0. El 0 lo puedo omitir y quedaría un medio por 4pi cuadrado entre 2 es 2pi cuadrado. Y vean la magia. Y simplemente te queda pi cuadrado. Unidades cuadradas. Ya terminé. Este sería mi resultado. Es muy fácil. Algunas. Bien. Aquí esta fue inmediata. Pero hay otras que no son del todo sencillas. Bien. Déjenme buscar un área entre curvas. Son más interesantes. Bien, este es del Stuart. Bueno, lo puedes hacer para más, ¿verdad? ¿Saben qué? Mejor uno más sencillo, si no los voy a espantar. ¿Cuál era? No van a ignorar, que está muy difícil, que no sé qué. Okay. Este es de un examen de vectorial de hace un año. Un curso normal. Primero este y este después, ¿sale? Es esta. Es esta de aquí, vean. Se ve difícil, pero se van a reír. La figura, esta, muestra dos gráficas polares cuyas ecuaciones son la estrella en este caso es la frontera externa, es esta que tiene 10 puntas, y una rosa, esta rosa de 1, 2, 4, de 10 pétalos. Bien, estas son sus ecuaciones polares. Calcular el área encerrada entre ellas. En ambos casos el ángulo varía de 0 a 2pi. El ángulo entre ellas, perdón, el área entre ellas sería lo que está dentro de la estrella, pero fuera de la rosa. ¿Sí lo ven? Sería esto de aquí. Es difícil, ¿verdad? Se ve difícil aquí, pero se van a reír de lo fácil que está. Es calcular esa región coloreada en azul. Aquí ya es una región entre curvas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, eso lo hacemos en la siguiente videollamada, ¿sale? Queda menos de un minuto. Yo grabo la última, no se vayan. Ok, ingeniero.